Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellido, por favor? Félix Bolaños García. Actualmente, ¿cuál es su función o su cargo? Soy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ¿Desde qué fecha? Desde de ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desde el 20 de noviembre de 2023. Mire, le voy a informar de que esa es una diligencia consistente en que usted preste testimonio sobre unos hechos derivados de una pieza separada que se ha abierto en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por un supuesto delito de malversación de fondos públicos o caudales públicos o efectos públicos. Y, por tanto, como testigo, tiene la obligación de decir la verdad de lo que sepa y se le pregunte. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, prometo. Debo informarle y advertirle que si no lo hiciera así, podría incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal, al cual el Código Penal castiga con una pena de prisión. En el supuesto hipotético de que a lo largo de esta diligencia se comprobara que su condición de testigo pudiera ser modificada, se suspendería y se procedería conforme establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muy bien. Le voy a preguntar en primer lugar si conoce usted a las siguientes personas y qué relación tiene con ellas. ¿Con María Begoña Gómez Fernández? Sí, la conozco. ¿Desde cuándo? La conozco pues quizá del año 2014, 2015. ¿Y qué relación tiene con ella? Bueno, pues la conozco en mi condición de militante del Partido Socialista, como mujer de Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno, en aquel momento líder del Partido Socialista. ¿Conoce usted a una persona llamada Cristina Álvarez Rodríguez? Sí, la conozco. ¿Desde cuándo la conoce? Pues la conozco desde algunas semanas después de incorporarse a Moncloa. Ella empezó a trabajar aquí como asistente de la señora Gómez. Yo en el momento en el que empecé a trabajar aquí en Moncloa no la conozco y la conocí pues unas semanas después o unos meses después. La verdad es que no recuerdo, pero después con toda seguridad. Mire, me ha contestado usted la fecha en la que tiene el cargo de ministro, pero ahora me está hablando de cuando empieza usted a trabajar en esta sede. Ahora yo le voy a preguntar, ¿cuándo comienza usted a trabajar en esta sede? Yo he trabajado en Moncloa desde el año 18, desde junio del 18. En junio del 18 fui secretario general de la Presidencia del Gobierno, ostenté ese cargo hasta julio de 2021, en el que fui nombrado ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, también trabajando en Moncloa, y fui nombrado ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en noviembre de 2023. Mire, ha manifestado que conoce a doña Cristina Álvarez Rodríguez desde unas semanas después que comience usted a desarrollar su trabajo en esta sede. Eso es. ¿Previamente no la conocía? No, no la conocía. ¿No la había coincidido en ninguna ocasión con la investigada que le he mencionado anteriormente, con María Begoña Gómez Fernández? Sí, a Begoña Gómez sí la conocía No, de antes. la pregunta no es esa. La pregunta es si a doña Cristina Álvarez Rodríguez Sí. no la había visto en alguna ocasión junto a María Begoña Gómez Fernández en algún acto o en algún tipo de acontecimiento de cualquier índole. No, yo a la señora Álvarez la conozco una vez que ya está trabajando aquí en Moncloa. No la conocía de nada cuando fue contratada, cuando fue nombrada. Le voy a preguntar a continuación en relación con otro investigado que es Juan Carlos Barrabés Cónsul. ¿Le conoce? No, no le conozco. ¿Ni de referencia? Bueno, he oído hablar de él, pero no le he visto en la vida, no le conozco. Vamos, no recuerdo haber coincidido con él en ningún acto, en ningún evento. ¿Conoce usted a Joaquín Goyache Goñi? Sí, le conozco. ¿De qué le conocí? Pues le conozco de un acto que se celebró en la Universidad Complutense en la que entregamos despachos de fiscales, si no recuerdo mal. Y él era el rector e hicimos ese acto en el Paraninfo de la Universidad Complutense y ahí nos conocimos. ¿No ha vuelto a verle en ninguna otra ocasión? No, no he vuelto a verle.
¿Ha entablado algún tipo de relación de amistad, enemistad o de cualquier otra índole con él? No. Derivado de ese acto. No, le conocí aquel día. Él es rector de la Universidad Complutense, en la que yo estudié, y no hemos vuelto a tener ningún contacto, ninguna relación, nada. ¿Conoce usted a Juan José Güemes Barrios? No le conozco. ¿Ni de referencia? Sí he oído hablar de él, fue consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero no he coincidido con él, no le conozco, no he hablado con él, que recuerde, vamos. Mire, aunque ya me lo ha contestado con referencia a la pregunta que le he hecho respecto de la investigada Cristina Álvarez Rodríguez, le voy a preguntar, si ahora puede concretarlo, si ha sido secretario general de la Presidencia del Gobierno, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Desde junio del 18 hasta julio de 2021. ¿Y algún cargo de cualquier índole con despacho en el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa, desde cuándo tiene? Desde junio del 18. Yo, tanto como secretario general del 18 al 21, como ministro de la Presidencia desde el año 21, siempre he tenido despacho en Moncloa. Y desde que usted tiene algún despacho profesional en esta sede del complejo presidencial del Palacio de la Moncloa, ¿ha visto o coincidido en alguna ocasión con doña María Begoña Gómez Fernández? Sí, alguna vez, esporádicamente, pero alguna vez hemos coincidido. ¿Dónde? Pues en distintos, más que aquí, más que en Moncloa, en distintos actos, en eventos, tanto institucionales como de naturaleza política. Muy de tarde en tarde, pero alguna vez hemos coincidido, sí. ¿Podría hacer un poco de esfuerzo de memoria y decirnos el número aproximado de ocasiones en las que ha coincidido con ella? Desde el año 18, desde que yo soy desde que fui nombrado. Desde el año 2018. Pues no sé, 10, 12 veces, algo así, no lo sé. ¿Y en alguna de esas ocasiones ha coincidido también con doña María Cristina Álvarez Rodríguez? Sí, alguna vez. ¿En dónde? Alguna vez que haya acompañado la señora Álvarez a la señora Gómez, hemos coincidido en algún evento, bueno, sobre todo eventos de naturaleza política. Quiero decir, pues algún acto político del Partido Socialista, de presentación de candidatura de su marido, del presidente del Gobierno, algún evento de ese tipo, pero si con Begoña he coincidido muy poco, con la señora Álvarez todavía menos. Muy poquitas veces a lo largo de mi vida he coincidido con ella. Y aquí en el complejo presidencial donde nos encontramos en este momento, ¿no ha visto a Cristina Álvarez Rodríguez nunca? No, porque trabajamos en edificios diferentes. El complejo de la Moncloa es un complejo muy amplio. Aquí trabajan más de 2.000 personas y hay pues al menos 15 edificios diferentes. Y yo nunca he trabajado en el mismo edificio que la señora Álvarez. ¿Usted ha visto en alguna ocasión en este complejo a Juan Carlos Barrabés Cónsul? No, nunca. ¿Y en la universidad? Yo no conozco al señor Barrabés, no lo he visto ni aquí ni fuera de aquí. ¿Y a Joaquín Goyache Goñi, dónde le ha visto además, si es que ha sido así, además de en el acto al que ha hecho referencia antes de la entrega de los despachos de fiscales? Que yo recuerde, en ese único acto es la única vez que yo he visto al señor Goyache. ¿Conoce usted a don Alfredo González Gómez? Sí. ¿De qué le conoce? Alfredo González fue vicesecretario general cuando yo era secretario general durante unos meses. ¿Quién le nombró? ¿Al vicesecretario general? A la persona a la que nos estamos refiriendo en este momento, a don Alfredo González Gómez. ¿Quién le nombró para el cargo que usted ha dicho? Le nombra el Consejo de Ministros. ¿Y quién le propuso para el nombramiento? Seguramente yo, vamos, seguro que yo.
¿Lo puede afirmar rotundamente? Era el vicesecretario general, yo era el secretario general. Y por eso le pregunto, como está contestando con cierto titubeo, le pregunto si puede concretar y confirmar que fue usted el que le nombró. Piense que son 7 años de ese tipo de nombramientos, del año 2018. Al ser yo el secretario general, que yo propusiera como vicesecretario general al señor Alfredo González, es lo lógico. Yo creo que fui yo quien le propuse, sí. Bueno, vuelve a decirme que lo cree, pero no lo puede afirmar rotundamente. Pero es que hace 7 años, señoría, de estos nombramientos. Yo no recuerdo exactamente las conversaciones y la propuesta. Al ser vicesecretario general y, por tanto, depender de la Secretaría General, entiendo que fui yo quien hizo la propuesta al Consejo de Ministros, que fue quien nombró. ¿Y con qué criterio fue con el que usted le propuso para ese cargo? Alfredo González es TAC, es funcionario del Grupo A, es una persona que ha tenido distintos puestos en la Administración, en diferentes gobiernos, conoce muy bien la Administración pública y por eso creo que era una persona absolutamente idónea para ser vicesecretaria general. Pero el criterio determinante que fue, porque lo que usted acaba de comentar respecto de su condición de miembro del cuerpo de la Administración Civil del Estado, concurre en multitud de personas. ¿Cuál es el criterio que determinó que usted optara por proponer a esa persona y no a otra que también tuviera esas mismas? Me parecía que de todas las personas que cumplían el requisito de conocer bien la administración pública, porque era necesario que conociéramos bien la administración pública, piense que cuando llegamos al gobierno en junio del 18 no hubo ningún traspaso de poderes. Habitualmente cuando hay un gobierno y le sucede otro, suele haber un mes, mes y medio de traspaso de poderes. Aquí no hubo ningún traspaso de poderes porque el presidente del gobierno lo fue como consecuencia de una moción de censura y por tanto necesitábamos personas que conocieran bien la administración y Alfredo González conocía bien la administración, había tenido puestos y era una persona que yo la conocía y me merecía confianza para el puesto. ¿Cuántas conversaciones había mantenido con él para llegar a esas conclusiones que afirma? Bueno, además de conversaciones con él, que había tenido algunas, otras personas me habían hablado de él, que le conocían y que era muy buen profesional. Bien. ¿Disponía o disfrutaba de su total confianza durante el periodo de tiempo que estuvo desarrollando ese cargo? Sí, claro. ¿Por qué dejó de tener esa función? ¿Por decisión propia o porque alguien le reveló de esas funciones? Dejó de ser vicesecretario general porque fue nombrado subsecretario del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales en aquel momento. Y fue nombrado, creo recordar, como en octubre del 18, es decir, fue vicesecretario general unos meses. Durante el periodo de tiempo que trabajó como vicesecretario dependiente de usted, ¿llevó a cabo algún acto o alguna decisión con la que usted discrepara? Que recuerde en este momento, seguro que hubo alguna, pero que recuerde en este momento no. Él ejercía algunas competencias que tenía atribuidas en el propio decreto de estructura de la presidencia del gobierno y pues obviamente contó con mi confianza mientras fue vicesecretario general. Mire, le van a leer ahora, en concreto el señor letrado de la Administración de Justicia de este órgano judicial, la declaración que la persona a la que nos estamos refiriendo, don Alfredo González Gómez, prestó en calidad de testigo y bajo juramento en la sede del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Y a continuación se le va a mostrar el vídeo de la grabación donde se recoge en soporte documental la declaración a la que estoy haciendo referencia. A continuación, el señor letrado le va a leer el acta sucinta de la declaración y posteriormente le exhibiremos el vídeo. Alfredo González, con declaración. Interrogado sobre los hechos manifiesta. Exhibido que es el documento obrante al folio 5732, tomo 13, manifiesta que reconoce su firma, pero no recuerda haberlo firmado porque en su etapa firmó muchos documentos, que como vicesecretario general de la presidencia del gobierno cursaba las propuestas a la presidencia del gobierno, que conoce a María Cristina Álvarez por los medios de comunicación, que nunca la ha visto en persona,
que fue vicesecretario general de la Presidencia hasta el 1 de octubre de 2018, que no recuerda haber hablado con nadie de la Secretaría General del Gobierno para el nombramiento de María Cristina Álvarez, que no recuerda en este caso concreto quién le dijo que hiciera la propuesta que consta en el documento, que dependía de la Secretaría General del Presidente del Gobierno, que Félix Bolaños era su superior jerárquico, que el jefe de gabinete era Francisco Martín Aguirre, que se reunía con ambos prácticamente todos los días, despacharon multitud de asuntos en aquellos meses, que el declarante realizaba su actividad en la Moncloa en el edificio Semillas. A preguntas de la señora fiscal manifiesta que el nombramiento fue el 18 de junio de 2018, que en muchos procedimientos había currículums, que el nombramiento de la señora Álvarez era de personal eventual. A propuesta de la letrada de la acusación particular manifiesta que en este caso concreto no sabe cómo le llegó el currículum. En esta contratación en concreto no sabe quién solicitó esta designación, que el Gabinete de Presidencia es un órgano que engloba otros órganos superiores y directivos, que en el momento de la contratación el puesto se incardina en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, que el jefe del gabinete en 2018 era Iván Redondo, pero que fue él quien le dio las órdenes. El contenido de la RPT, que desconoce quién era el superior jerárquico de la persona que se nombraba, que no existía comité de nombramiento, que cuando le llega la propuesta de nombramiento desconoce el caso concreto, normalmente se rellenaba con los requisitos que constaban en el documento que se le ha exhibido, que esta propuesta la recibía por múltiples canales, se le decía de palabra, por reuniones, por correo electrónico corporativo, muchas veces eran verbales. Por los letrados de los asistentes no se formulan preguntas, a excepción del letrado de la investigada María Cristina Álvarez, manifiesta que para la propuesta de nombramiento no se precisa ningún requisito. Fin de la declaración. Le voy a poner a continuación el vídeo donde se contiene íntegramente la declaración de la que se le ha leído el acta sucinta.
2008, el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno, Alfredo González Gómez. Esto va dirigido al señor subsecretario de la Presidencia de Relaciones con las Cortes. Mire, me ha dicho usted que firmó muchas propuestas de estas. También me ha dicho que no conoce a doña María Cristina Valladolid. ¿Cuál es el criterio por el que usted daba esas instrucciones para que se nombraran a personas, incluso, como en este caso, a las que no conoce? No conocía a la inmensa mayoría de las personas cuya propuesta de nombramiento tramitaba en ejercicio de las funciones que tenía asignadas como titular de la Vicesecretaría General de Presidencia del Gobierno. Las funciones de la Vicesecretaría General y mías como titulares se dimensionan en aquel momento eran la asistencia y propuesta en materias diversas, entre ellas el personal. Yo me limitaba a remitir a la órgano competente para el nombramiento las propuestas de personal eventual, que como el estatuto básico del empleado público establece, al tratarse de personal eventual, el nombramiento y el cese es libre. Yo, en ejercicio de responsabilidades y en atención al decreto que regulaba la estructura de presidencia del Gobierno, usaba esas propuestas al órgano competente a petición del resto de órganos de presidencia del Gobierno. Pero vamos a centrarnos en este caso concreto, porque usted ha comenzado diciéndome que a esta persona no la conoce. No lo conozco. ¿Nunca la ha visto? Nunca lo he visto en persona. He visto en los medios de comunicación, en persona no lo he visto. ¿Conoce algún currículum suyo? No lo recuerdo. Si lo he visto, yo no lo recuerdo. Acaba de manifestar que la conoce porque la ha visto en los medios de comunicación. ¿Eso no le ha suscitado una especial preocupación o interés como para comprobar si ha visto en alguna ocasión algún currículum suyo? No me ha suscitado ningún interés, simplemente cuando la he visto no la he reconocido porque no la conozco y creo que en persona yo nunca he visto a esta persona y si la he visto yo no lo recuerdo y no la he visto por esta persona. Según se desprende de este documento, el día 11 de julio de 2018 usted era el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno. Correcto. ¿Hasta cuándo fue? Hasta el 1 de octubre del año 2018. ¿Y cuáles eran, aunque ya ha avanzado algo, sus funciones concretas, a quién reportaba, qué relación de dependencia tenía y con quién? Según el decreto que regulaba entonces la presidencia del Gobierno, creo recordar, porque ya que estoy en esta. No, sí, no el apoyo normativo. Lo que me interesa es que le conteste a lo que le estoy preguntando. Ejercía las funciones que la norma que regulaba la presidencia del Gobierno establecía y esas funciones, como ya le he dicho, eran entre otras asistencia y propuesta en materia de gestión económica, presupuestaria, de personal, mantenimiento de archivos. Tenía responsabilidades también en materia de transparencia, de comunicaciones, de informática y la Secretaría General de Presidencia del Gobierno dependía, según ese decreto de estructura, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. ¿Y recuerda haber hablado con alguien de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en relación con este nombramiento? No lo recuerdo. En esa época ya he comentado que hay muchos, decenas, 80 o 90 nombramientos, porque era un periodo de cambio de gobierno, que es cuando se sustituye todo el personal eventual, sale un número importante de personas de puestos eventuales y entra otro número importante de personas. En aquellos meses yo tramité
ante él o de su jefe de gabinete cuando eran puestos. Perdón, vaya más despacito, por favor. ¿Procedían de él o de él? O de el jefe de gabinete, el secretario general, Francisco Martín Aguirre, era su jefe de gabinete. Pero las propuestas del secretario general y su jefe de gabinete se referían a personal que dependía de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Las propuestas que procedían o que se encaminaban los puestos en otros órganos directivos y superiores de Presidencia del Gobierno procedían de los titulares de estos órganos o de sus jefes de gabinete o de los directores. En el decreto de estructura del año 2018 aparece un número importante, no lo recuerdo ahora, 10, 12 órganos superiores y directivos de los que procedían normalmente las propuestas. Con alguna de estas personas, Francisco Martín Aguirre o Félix Bolaños, ¿usted despachaba o se reunía con qué periodicidad? Evidentemente era mi superior y era el jefe de gabinete de mi superior. ¿Y con qué periodicidad se reunía? Pues básicamente todos los días, porque teníamos los despachos al lado, eran momentos de muchísima carga de trabajo, despachábamos multitud de asuntos en aquellos meses. ¿La sede física donde se desarrollaba esa actividad que acabo de mencionar? En un edificio que
actualmente el puesto se incardina en Gabinete de Presidencia del Gobierno. Es un órgano muy grande donde hay muchos órganos superiores y directivos. Es que le voy a matizar a la señora Aguilar. Existen organigramas conocidos y notorios donde constan las personas que encarnan determinados órganos. Y es conocido y notorio quién era la persona en ese momento que encarnaba ese órgano que se está refiriendo el testigo. Muy bien. Apellidado Redondo, si no recuerdo mal. Es una pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Se llamaba Iván Redondo? El director de la vicepresidenta del Gobierno en el año 2018 se llamaba Iván Redondo. Señoría, si me permite. Dígame. Esto sí lo recordaría. Yo no recibí ninguna solicitud de nombramiento por parte de Iván Redondo. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señora Aguilar? Sí, al hilo, si no recibió por parte de la persona competente ninguna orden, ¿quién le dio a usted las instrucciones para esta contratación? Le repito, señora, Eso lo he preguntado yo y me ha contestado que no lo recuerda en concreto. Muy bien. Sobre las competencias del contenido, de las competencias de este contrato, de la persona nombrada para este contrato, ¿qué funciones tenía que desarrollar? El contenido de la competencia, si usted da un... el vicesecretario general de Presidencia en aquel momento no tenía competencia ni responsabilidades sobre las funciones del personal eventual. Las funciones correspondían a los superiores jerárquicos de la persona, del puesto, de los diferentes puestos. Les atribuían las funciones correspondientes basadas siempre, como dice la norma, en la naturaleza de confianza o de asesoramiento especial que tiene el personal eventual. El vicesecretario general de Presidencia se limitaba en el ejercicio de las competencias que tenía atribuidas a tramitar las propuestas de nombramiento. ¿Quién era el superior jerárquico de esta persona? Lo desconozco. ¿Qué es el nombramiento? Es para un puesto que es directora de programa. ¿Qué competencias tienen los directores de programas? Directores de programa es un nombre genérico que se utiliza en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado. Esa denominación aparece en multitud de puestos, no solo de personal habitual, también de personal funcionario, y significativamente yo cuando aprobé la oposición, soy funcionario de la Administración del Estado, hace 21 años mi primer puesto se llamaba director de programas, en el 2016. Era funcionario de carrera, es decir, es un puesto habitual en las nomenclaturas en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General del Estado. Ha dicho que usted no lo decidió, pero que sí tramitó. ¿Tiene conocimiento de si hubiese algún comité de nombramientos que analizase la conveniencia de estos nombramientos? ¿O no se hacía así? ¿O eso no se No existía un comité de esas características. ¿Sabe cuándo se aprobó el RPT? La relación de puestos de trabajo de presidencia del Gobierno, después como no se aprobó la primera versión, supongo que 20, 30, 40 años, no los conozco, son documentos vivos que se van modificando como usted puede saber. Y para terminar, cuando usted le llega la propuesta de nombramiento, ¿es usted el que asigna el cargo, asigna el nombramiento, o ya le viene claro qué nombramiento tiene que ser, con qué nivel, cuál es su RPT correspondiente? Normalmente, yo desconozco en este caso concreto, normalmente las propuestas que yo tramitaba contenían los elementos básicos para identificar el puesto, al efecto de su nombramiento. El escrito que se me ha sido mostrado es un ejemplo que yo sí recuerdo, nombre, apellidos, el puesto, código del puesto, fecha de efectos del nombramiento y el complemento de identidad asignado al puesto eran los elementos que normalmente yo proponía en los escritos de esta naturaleza que tramitaba. Y ahora sí, ya para acabar, ¿cómo recibiría estas propuestas para que usted las tramite? ¿A su correo corporativo? La recibe de muchas maneras, en algunas ocasiones. La pregunta es pertinente por introducir la contestación. La No reformule porque ya tiene conocimiento y está contaminada la pregunta. ¿Desea formular alguna otra? Sí, es que no la veo pertinente, señoría, perdón. Bueno, esta no es nada impertinente porque se sugestiva porque introduce usted en el lugar donde teóricamente recibe la propuesta. Y ya estoy diciéndolo a lo largo de esta mañana en reiteradas ocasiones. Entonces a mí me parece muy bien
esta ocasión le voy a conceder la palabra en último lugar por lo que puede afectar a la declaración que este testigo ha prestado en relación con la persona de esta sesión. A ver, ese nombramiento que hizo usted de esta persona, que nos ha acusado de persona eventual, para su nombramiento requería algún requisito, algún currículum, alguna oposición, tenía que superar algo para poder ser presidente de este nombramiento. Si me permite, estoy, sobre todo, simplemente por aclarar, yo no hice ningún nombramiento, pues lo que fue la encuesta y hice una propuesta. No se requería ningún tipo de requisito, como dice el artículo 12 del Estatuto de la Seguridad Pública, el nombramiento directo de persona eventual es libre. Es lo que conocemos como cargo de confianza. Absolutamente. ¿Qué más preguntas? Yo no sé si genero la grabación porque me parece que este comentario que voy a hacer ahora a continuación, sin perjuicio de que sean términos coloquiales, no merece ser objeto de grabación. Yo creo que Después de haber oído la declaración de don Alfredo González, le pregunto, según sus conocimientos, ¿hay algo que no se ajuste a la realidad? No, creo que ha sido lo que he escuchado, me parece que se ajusta bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos, cuál es el procedimiento, que ha sido siempre No, un procedimiento. vamos a ver, no le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la Va a realidad. preguntar, ¿lo cree o está seguro? Es que, vamos a ver, mire, una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos. Y no me interrumpa, por favor. Los testimonios que tienen que prestar los testigos son aquello que conozcan, no sobre sus creencias. Por eso le pregunto de nuevo si lo que ha escuchado se ajusta a la realidad. Utilizo el término creer porque verdaderamente de lo que he escuchado, en mi opinión, corresponde con la realidad, lo que ha manifestado el testigo Alfredo González. Pero vamos a ver, mire, no se trata de conocer su opinión, sino de conocer sus conocimientos. De los hechos que él ha declarado en este testimonio que usted me ha exhibido, todo lo que he escuchado es cierto al amparo del conocimiento que yo tengo de la situación aquella. Bien. Por tanto, no discrepa en nada con él. Le pregunto. Pues en términos generales no discrepo en nada con él, ¿no? ¿Y en algún término concreto? Pues no. Han sido, no sé, media hora de declaración y todo lo que he escuchado me ha parecido coherente y me ha parecido que se corresponde con la realidad, todo. ¿Le ha parecido o se corresponde con la realidad? Es que Sí. me está usted contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial, y ahora mismo esta sala está constituida en una sede judicial. Es una forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar. No, creo, señoría, que no estoy contestando con No, evasivas le vuelvo a decir en que ningún no es una caso. cuestión de creencias, es una cuestión de Le constatación, insisto, de conocimiento. de lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco. Bien. Creo que no es ninguna evasiva lo que estoy diciendo. Bueno, si es que si es una evasiva, no es usted el que debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Ya, bueno, será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, claro. pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio y a no diferirnos más.
Mire, si don Alfredo González hace la propuesta del nombramiento de doña Cristina Álvarez por sugerencia de un tercero, ¿usted sabe quién la hizo? No, no sé quién le hizo la sugerencia al ¿Él tenía vicesecretario competencias o funciones para hacerlo motu propio? Sí, en el decreto de estructura de presidencia del Gobierno es una competencia que tiene exclusiva el vicesecretario general elevar propuestas para los nombramientos de los eventuales. Mire, como habrá oído, él dice que a él le sugieren y le dicen que haga la propuesta, no que fuera por su propia iniciativa. Pero ¿Me puede decir a qué obedece esta discrepancia entre lo que él dice y lo que está usted diciendo ahora? No, creo que estamos diciendo lo mismo. Le explico, si me permite. Mire, lo que dice el decreto de la estructura presidencial del Gobierno en ese momento es que el vicesecretario general tiene la competencia atribuida para formular las propuestas de nombramientos de eventuales. Discúlpeme que le interrumpa. Yo no le estoy preguntando por el tenor literal del decreto. Le estoy diciendo la discrepancia entre lo que dijo don Alfredo González en la sede judicial y lo que usted está contestando ahora a mis preguntas. Pero es que, permítame, señoría, creo que no hay ninguna discrepancia. Él dice y yo digo que a él los nombres de las personas que van a ser propuestos por él se los dan los responsables directos de las personas de las que van a depender esos eventuales. A él le dan ese nombre para hacer la propuesta de nombramiento y él lo hace. Creo que estoy diciendo lo mismo que él ha declarado. Le vuelvo a preguntar porque ante la discrepancia me voy a ver obligado en la necesidad de suspender esta diligencia y practicar otra. La decisión de nombrar o proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez Rodríguez la hizo don Alfredo González por su propia iniciativa. Alguna persona le sugirió el nombre de esta persona concreta a la que él ha dicho que no conocía. Y él lo que hace es formular la propuesta de nombramiento al órgano competente. ¿Y quién más tenía competencias para hacer esa propuesta o esa iniciativa de propuesta? Esa propuesta solo la podía hacer el vicesecretario general, solo la podía hacer, porque así lo decía el decreto de estructura de presidencia del Gobierno. ¿Quién le dio a él el nombre para hacer esa propuesta? Él no lo recuerda. ¿Y usted no sabe quién más tenía la posibilidad de hacer esa sugerencia? Todas las personas. El complejo de la Moncloa tiene una enorme complejidad, tiene distintos órganos. Quien hace sugerencias de los eventuales que se van a incorporar a los equipos de trabajo son los responsables directos, que es lo que ha dicho el vicesecretario general y lo que yo también le ratifico. Bueno, en su caso, quizás se practique otra diligencia entre don Alfredo González y usted, porque está siendo sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó don Alfredo González. Vamos a continuar con el interrogatorio y le voy a preguntar. ¿Usted sabe las funciones que desarrollan cada una de las personas que trabajan, con independencia del carácter de su condición de personal, de funcionario de carrera, personal eventual, personal contratado, las funciones que desarrollan las personas que trabajan para la Secretaría General de la Presidencia y en concreto durante el periodo en que usted ostentaba ese cargo? No podía saber qué actividad diaria tenía cada uno de los trabajadores de la Secretaría General de la Presidencia porque eran en torno a 1000 personas las que dependían del Secretario General de la Presidencia cuando yo lo era. Me pregunto si lo sabe, no, si podía o no podía saberlo. Sabía las funciones que hacían las personas que estaban más cercanas a mí, las personas de mi gabinete, las personas que trabajaban en el día a día conmigo, pero no puedo saber cuáles son las funciones que hacen las 1000 personas que prestaban servicios en Secretaría General en ese momento. ¿Y en concreto de doña Cristina Álvarez Rodríguez lo sabía? No, no sabía qué funciones. Yo nunca fui su jefe, ella nunca fue mi subordinada y yo no sabía qué tareas hacía en el día a día. Vamos a ver, ella percibe una nómina de la Secretaría General de la Presidencia. En el periodo de tiempo que usted ostentaba esa condición de Secretario General de la Presidencia, ¿no era su subordinada? El vicesecretario general en su declaración ha dicho que no dependía, no estaba en cargo. Lo que ha dicho lo hemos oído todos. Yo claro, le pregunto a usted algo concreto. Lo que ha dicho ya lo hemos oído. Es que no estaba incardinada en la Secretaría General de la Presidencia, la señora Álvarez. Lo ha dicho el vicesecretario general en su declaración. Por lo que ha dicho ya lo hemos oído. Yo le pregunto a usted algo muy concreto. Yo le digo que nunca fue subordinada mía, nunca lo fue. Yo nunca estuve en su día a día, en su trabajo diario y obviamente
Es que en este caso, además, le digo que ni siquiera formaba parte ella de un puesto de la Secretaría General. ¿Por qué tiene la certeza esa? Lo ha dicho el vicesecretario general. Y además se ha leído aquí el texto, en la declaración se le ha leído el texto que él firmó como propuesta, y era un puesto que estaba incardinado en el gabinete de la presidencia del Gobierno, no en la Secretaría General. ¿Usted sabe con cargo a qué partida presupuestaria se le retribuía? No, no lo sé. ¿Sabe las funciones que tenía encomendadas? A ver, sé que todas las mujeres de todos los presidentes del Gobierno en la historia de la democracia han tenido asistentes para las labores institucionales que tienen atribuidas. Piense que hay docenas de cartas, docenas de correos electrónicos, docenas de llamadas, docenas de invitaciones a actos, a eventos que hacen a la mujer del presidente del Gobierno. Por eso siempre ha habido una asistente para la mujer del presidente del Gobierno. La diferencia es que en esta ocasión había un asistente y con otros presidentes del Gobierno había más de un asistente. Pero son unas labores que son absolutamente necesarias para que pueda gestionar la labor institucional que tiene una mujer del presidente del Gobierno. ¿Y usted sabe si doña Cristina Álvarez Rodríguez, en el periodo de tiempo que ha estado desarrollando esas funciones que usted ha manifestado de asistente de la mujer del presidente del Gobierno, se limitaba a llevar a cabo funciones de su condición de mujer de presidente del Gobierno o alguna otra? No sé las funciones diarias que hacía la señora Álvarez. Mire, acaba de contestarme algo que no es lo que yo le he preguntado, por algo que, según usted ha afirmado, se viene llevando a cabo con habitualidad respecto de la mujer del presidente del Gobierno. Y lo ha relacionado íntimamente con la pregunta que yo le he hecho respecto de doña Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Cuál es la razón por la que usted asocia las funciones de doña Cristina Álvarez Rodríguez con la que habitualmente hacen las personas que asisten a las mujeres de los presidentes del Gobierno? La señora Álvarez, el puesto que tenía asignado era de asistente de la señora Gómez. ¿Y eso por qué lo sabe usted? Bueno, es que es absolutamente notorio en este momento, y yo, aunque no participé en el nombramiento de esta persona, aunque yo no la conocía cuando se incorporó a Moncloa, la conocí semanas después, pero obviamente cuando la conocí yo sabía que era la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, la señora Gómez. Y en las 10 o 12 ocasiones que usted ha manifestado haber coincidido con la mujer del presidente del Gobierno, en este caso la investigada Begoña Gómez Fernández, ¿estaba cercana o próxima a ella doña Cristina Álvarez Rodríguez? En alguna ocasión he coincidido con las dos, sí. La señora Álvarez he coincidido muy poquito. En alguna ocasión estaba acompañando a la señora Gómez. ¿Aproximadamente en cuántas ocasiones? Igual dos, no lo sé, 2 o 3, algo así. Yo he tenido muy poca relación, muy poco contacto con la señora Álvarez. ¿Eran actos institucionales o eran actos de partido político, como usted ha dicho? Recuerdo alguno que era un acto político de presentación de candidatura del presidente del Gobierno, y creo recordar algún otro acto de algún evento que se celebró, pero sinceramente es que han sido tan pocas veces las que yo coincido con la señora Álvarez que tampoco tengo un recuerdo exacto de exactamente dónde fue. Ha recordado uno que ha manifestado que era una presentación de una candidatura. Sí, la candidatura que se presentó en el año 19, en las elecciones generales del año 19, a las que se presentó el hoy presidente del Gobierno, que ganó aquellas elecciones. En ese acto sí recuerdo. Otra vez donde he coincidido con ambas fue hace pocas fechas en el tanatorio del padre de la señora Gómez, donde también estaba la señora Álvarez allí. Mire, le voy a preguntar si la eventualidad con la que se contempla el cargo para el que se designó a Cristina Álvarez Rodríguez, ¿cuánto tiempo dura ese carácter de eventualidad? Los eventuales son libre nombramiento y libre cese, es decir, no tienen un procedimiento reglado. El procedimiento es el que establece la ley, el Estatuto Básico del Empleo Público y el Decreto de Estructura del Presidente del Gobierno. Se les nombra con carácter indefinido y se les cesa en cualquier momento. Es decir, los nombramientos de los eventuales en Moncloa siempre se han hecho como en las últimas décadas se ha hecho todo en Moncloa, que es conforme a la ley, al Estatuto Básico del Empleo Público, conforme a los usos comunes y habituales de todo ese tiempo, y se les nombra para un
tiempo indefinido y se les cesa en cualquier momento. Y en el caso concreto de doña Cristina Álvarez, ¿de quién percibe la retribución que tiene asignada? ¿De la Secretaría General de la Presidencia o de quién? No, ni el Gabinete de la Presidencia del Gobierno ni la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno son órganos pagadores. De todos los empleados, funcionarios eventuales, de todo el personal que presta servicios en el complejo de Moncloa, todos ellos reciben la nómina del Ministerio de la Presidencia, que es el órgano pagador, el que puede pagar. El Ministerio de la Presidencia actualmente, ¿quién ostenta el cargo de ministro? Yo. Le voy a conceder a continuación la palabra sucesivamente a las partes y quizás en algún momento le formule yo alguna otra pregunta. Si yo declaro impertinente alguna pregunta, no tiene por qué contestarla. En primer lugar, le voy a conceder la palabra al representante del Ministerio Fiscal. Con la venida de su señoría, en gran parte ya contestada en relación con el tema de los asistentes a los cónyuges del presidente del Gobierno, le quería preguntar, ¿le consta alguna diferencia entre la situación actual a la que ha podido acontecer en otras épocas, más allá de la diferencia entre uno o dos asesores? No conteste esa pregunta, es impertinente, señor letrado, porque letrado no se trata de fiscal, analizar... señor. ¿Perdón? Representante del Ministerio Fiscal. Disculpe. Gracias. De lo que se trata no es de hacer agravios comparativos o desagravios comparativos con otros periodos de comportamientos de carácter político, sino de analizar los hechos que están siendo objeto de investigación en este caso concreto. Sí. Pero como, adelante, señor. Como pende un recurso... adelante, señor fiscal, adelante. Sí, ¿se adecuó la designación o la dotación de contenido del cargo a lo que había sido habitual en épocas anteriores? A ver, no conteste porque es que la pregunta, aunque se ha modificado, o la hipotética contestación es similar. Señor fiscal, de lo que se trata es de analizar si lo que actualmente estamos investigando se ajusta al ordenamiento jurídico con independencia de que en otras ocasiones se haya ajustado o no. Ya. Pero como sabe usted, señoría, al objeto de la investigación hay un recurso pendiente y entendemos que no está... Sí, pero señor fiscal, el recurso no tiene efectos suspensivos. No lo sé, pero disculpe entonces las preguntas amplias porque no está centrado todavía. No se preocupe, señor fiscal, pero vamos a constreñirnos a los hechos que están siendo objeto de investigación. De acuerdo, pues entonces ya han sido respondidas y conste protesta en relación con la inadmisión de las preguntas y no se formularán más. Gracias. Gracias. Señora letrada. Con su venia, señoría. Buenos días, señor Bolaños. Buenos días. Ha dicho que ha coincidido en varias ocasiones con doña Begoña y doña Cristina a la vez. Sí. Ha relatado una de ellas en un ámbito político. ¿Recuerda si el 1 de julio del 22 coincidió con ellas en un acto de la Fundación Pablo Iglesias? No recuerdo ni haber estado yo en ese acto, o sea que no puedo recordar quién asistió a ese acto. ¿Recuerda, por ejemplo, el 30 de noviembre del 2020 en un acto relativo a la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense con Begoña Gómez? Que yo recuerde, no he participado nunca en ningún acto de la cátedra de la señora Gómez. ¿Recuerda si el 1 de junio, también del 22, acudió a un taller que se denominaba los ODS como palanca de transformación en la que convergen la empresa y las ONG dentro de la Asociación Española de Fundraising y coincidiera allí con ellas? 1 de junio del 22. ¿Y dónde se celebró ese acto? Se celebró Asociación Española de Fundraising. Señora letrada. Mire, permítame. Le han formulado una pregunta que no se contesta con otra pregunta. Y la pregunta es si lo recuerda. Si lo recuerda... No lo recuerdo, pero sí. No me interrumpa, por favor. Si lo recuerda, nos lo dice, contestando a la pregunta de la señora letrada, y si no lo recuerda, pues nos lo dice igual. No lo recuerdo, pero si me indica usted los lugares donde se han celebrado esos actos, igual es posible que pueda acordarme mejor. Bueno, en relación a la designación de doña Cristina Álvarez, consta en
emitido desde Secretaría General un informe que fue remitido al juzgado y que figura al folio, por si necesita que se lo exhiban, 5.726. Es un informe que emite Secretaría General aportando el contrato de doña Cristina Álvarez y las condiciones del nombramiento, quién fue, quién lo nombró y demás. Ahí aparece, como han dicho, que está vinculada al gabinete de presidencia. También aparece ahí, por la declaración del vicesecretario, que no recuerda si habló con Secretaría General, en este caso el secretario general, que era usted, no lo recuerda. El vinculado al gabinete de presidencia, ¿usted sabe quién propuso a doña Cristina para el puesto? No, no lo sé. Yo no participé en ese nombramiento y es que no participé en prácticamente ninguno de los nombramientos de eventuales que se hicieron en aquella época. Piense que hubo un cambio de gobierno, hubo en torno a 100 nombramientos de eventuales, ceses de personas que estaban... Que ya se considera suficientemente contestada. Sí, está contestada, gracias. Era por esclarecer los hechos. Usted dice que no recuerda y no encargó a Alfredo González esta propuesta de nombramiento. No lo hice yo. ¿Qué conocimiento? Me ha contestado que no sabe quién lo hizo y que es de gabinete de presidencia. Según el organigrama y según su conocimiento del funcionamiento interno, ¿de dónde le pudo venir la iniciativa a don Alfredo González? Las iniciativas venían de los responsables. Disculpe, señoría. Un segundo. Vale, un momentito antes de que conteste, porque tengo uno de los ordenadores que se me ha... El otro está funcionando perfectamente, pero un segundo. Solo lo inicio y ya está. Vale, un segundo. Prefiero iniciarlo por si acaso, para que no... Pero eso es lo ocasional. Vale. Continúe, señora letrada. Creo que le había hecho una pregunta que no me acuerdo literalmente, pero se la vuelvo a formular. ¿O se acuerda? Creo recordarla. Sí, fenomenal. Mire, Gracias. la iniciativa para la contratación de los eventuales era siempre de los que iban a ser sus responsables directos. Y por tanto, esas eran las personas que daban los nombres, en este caso el vicesecretario general, que tenía la competencia en el decreto para hacer la propuesta. Esto era el procedimiento normal de este gobierno y de gobiernos anteriores. En concreto, si doña Cristina Álvarez tiene un contrato de directora... Los eventuales no tienen contratos, perdóname. Bueno, tiene un nombramiento. Un nombramiento, sí. Un nombramiento, perdone la denominación. Tiene un nombramiento como directora de programas vinculado al gabinete de presidencia. ¿Usted sabe quién era su superior jerárquico? No lo sé. No conoce nada, ha dicho que no conoce nada de la actividad de doña Cristina Álvarez. No, nunca estuvo entre mis tareas conocer qué hacía exactamente en su día a día. Yo tenía otras tareas. ¿Usted qué cargo público tiene doña Begoña Gómez? Cargo público ninguno, es la mujer del presidente del gobierno. Además de... ¿Usted conoce si doña Begoña Gómez tenía actividad profesional propia? Sí, claro, ella ha tenido trabajo siempre, antes de empezar su marido como presidente del gobierno y después ha tenido actividad profesional. O sea que ha mantenido su actividad. ¿Usted conoce que haya mantenido esta actividad? ¿Su actividad profesional? Profesional propia. Yo creo que sí, que ha mantenido su actividad profesional propia, es también público. El personal, sea eventual o funcionario, ¿puede realizar actividades que no sean las definidas en su tipo de empleo público? Porque a pesar de que sea eventual, se rige por el derecho administrativo, ¿no? El personal que presta servicios, tanto como eventual como funcionario, se rige el régimen de incompatibilidades general.
¿Conoce si doña Cristina Álvarez tenía alguna compatibilidad para ejercer alguna actividad profesional aparte de su designación? La señora Álvarez me dice. Sí. Lo desconozco. ¿Usted conoce si doña Cristina Álvarez desempeñaba parte de la actividad privada profesional de doña Begoña Álvarez? No conozco lo que hacía la señora Álvarez. Supongo que a doña Cristina Álvarez, como a cualquier funcionario, le facilitaban los medios de trabajo. Le facilitaron ordenador, teléfono. Pues mire, ya le digo que es que no conozco exactamente su actividad profesional y su puesto de trabajo. Entiendo que a todas las personas que prestan servicios en Moncloa se les asignan medios para que puedan realizarlo, claro. ¿Conoce cuál era su despacho? No, no lo conozco. ¿Ni dónde estaba? ¿No se ha documentado para esta declaración? Sé el edificio en el que estaba, pero yo no estaba en su despacho. ¿En qué edificio estaba? Está en el edificio que aquí se denomina Palacio. ¿Y no sabe el número? ¿El número? El número de despacho, qué oficina. Todos los despachos tienen un número. Sí, no, desconozco por completo el puesto y el número de despacho, claro. Le he hecho otra pregunta al hilo y vuelvo otra vez a repetirla. Si usted se ha documentado para venir a esta declaración sobre el objeto de la citación. Pues, ¿pero a qué se refiere? ¿Con que si Pues me he sí, documentado? al saber si era iba a tratar sobre Cristina Álvarez y doña Begoña Gómez, como es notorio No. también, si usted no se ha documentado. No me he documentado. ¿Sabe, o usted, o secretaría, o gabinete de presidencia, qué relación pueden tener con la universidad y con empresas patrocinadoras de cátedras extraordinarias? ¿Usted ha tenido alguna función en la que tenga esta conexión? No he participado nunca en ninguna actividad profesional de la señora Gómez. ¿Sabe si don Manuel de la Rocha ha estado en alguna reunión con doña Begoña Gómez aquí en Moncloa? No lo sé. ¿Sabe si visitó el señor Barrabés las instalaciones de Moncloa para reunirse con doña Begoña? Ya he respondido antes a su señoría que es que yo no conozco al señor Barrabés, no le he visto nunca y no conozco que haya estado nunca aquí, no lo sé. Usted como secretario general entonces y ahora como ministro sabe o conoce que haya un registro de las entradas de las visitas institucionales de doña Begoña Gómez. Pues desconozco si existe ese registro, no lo sé. ¿No lo sabe? No. ¿No sabe si hay un registro de visitas al Palacio de Moncloa? Usted me ha preguntado si hay un registro de visitas en concreto de la señora Gómez Sí. y no lo sé. Yo sé que hay una garita de entrada en Moncloa donde el Departamento de Seguridad hace su trabajo, pero no sé exactamente si existe un registro que tenga que ver con las visitas que recibe la señora Gómez. Si visitasen a la señora Gómez en su calidad de mujer o esposa del señor presidente del gobierno, para la que tiene un asistente además designada como personal eventual, ¿tampoco tiene el asistente designado como personal eventual un registro de sus visitas? Insisto, es que yo no conozco qué hacía la señora Álvarez. Bueno, la pregunta Por es si tanto, hay habitualmente ese registro. Que yo conozca, no. Yo no, primera ¿Que no vez. lo conoce o que no lo hay? Que yo conozca, no existe ese registro. ¿Usted conoce el contenido de los empleos eventuales? En este caso, directora de programas. ¿Sabe cuál es el contenido efectivo? Directora de programas es una nomenclatura que se utiliza normalmente para designar a los funcionarios o eventuales que tienen nivel 26. Y se dice directora de programas porque no dirigen a personas, sino que dirigen otro tipo de actividades. Pero es una nomenclatura general que se atribuye a los niveles 26. En estos niveles o en cualquier otro, usted sabe, cuando se asigna un complemento de productividad, supongo que se tiene un elemento que acredite la justificación de dotar ese complemento, o se aplica a todo el mundo. La relación de puestos de trabajo establece los puestos que existen en Moncloa y en esos puestos ya existe una asignación económica, ya tienen asignada tanto un salario como una productividad mensual. ¿¿Conoce usted si
hay más personas como eventuales o no eventuales como funcionario que puedan estar vinculadas exactamente a una sola persona como asistente que desarrollen funciones como las de doña Cristina Álvarez? Cada jefe directo y cada responsable directo tiene que establecer cuáles son las funciones concretas de los eventuales que tiene a su cargo. En concreto, si me pregunta por la señora Álvarez, le digo que la figura de asistente de la mujer del presidente del gobierno ha asistido con todos los presidentes de la democracia y que, en mi opinión, es necesaria porque tienen una carga de correspondencia, de llamadas, de actos, de invitaciones que es imprescindible que tengan un asistente. Ya le digo que la diferencia es que en el caso de la señora Gómez tenía un asistente y en mujeres de presidentes anteriores había más de un asistente, pero en mi opinión está más que justificado que exista la figura de asistente de la mujer del presidente del gobierno. Sí, ya que ha sacado varias veces usted este tema y como ha comparado con otras mujeres de presidente del gobierno, ¿ha habido alguna que haya desarrollado actividad profesional propia? Pues lo desconozco. ¿Es la primera, doña Begoña Gómez, la que realiza una actividad profesional compatibilizando como esposa del presidente? A ver, señora letrada, mire, le voy a decir lo mismo que le he comentado al señor fiscal en cuanto a las comparaciones con las esposas de presidentes del gobierno previos al actual. No se trata de analizar un agravio o desagravio comparativo. El testigo ha contestado algo que no se le ha preguntado y nuevamente ha dado incluso su opinión. Y el testimonio de un testigo no es para conocer su opinión, sino para que nos transmita lo que sabe y que ha presenciado con sus sentidos. A usted le voy a sugerir inicialmente, y no atienda mi sugerencia, le tendré que declarar impertinente la pregunta, que las formule teniendo en consideración los hechos que están siendo objeto de investigación. Es decir, que nos constreñamos a este caso concreto. Los agravios o desagravios comparativos no son objeto de esta investigación. Si en este caso concreto constatamos que se ha apartado del ordenamiento jurídico, pues se obrará en consecuencia, con independencia de que en otros supuestos haya acontecido lo mismo, que no está siendo objeto de investigación por este juzgado en este momento. Sí, señoría, gracias. Me hago cargo para hacer las siguientes preguntas. ¿Usted conoce a don Miguel Escasi? Sí. ¿Podría explicar de qué y cuándo? Miguel Escasi es, o en algún momento ha sido, responsable de relaciones institucionales de Google España. Y yo con él le conocí cuando en España se implementó el Google News, que era una aplicación de Google para generar información. Y en ese momento hubo que implementar Google News en España, había que hacerlo de la mano de Google y de la mano de los medios de comunicación digitales, y ahí tanto el ministro de Cultura en aquel momento como yo mismo pues tuvimos reuniones con los medios de comunicación y con Google. Y yo estoy casi convencido de que conocí a Miguel Escasi en ese contexto. ¿Sabe si don Miguel Escasi y doña Begoña Gómez tuvieron relación para el desarrollo de algún proyecto? No lo sé. ¿Sabe o conoce también, por su privilegiada situación, si Telefónica colaboró también con doña Begoña Gómez en algún proyecto? No lo sé. No lo sabe. ¿Y Indra? Tampoco lo sé. ¿Endesa? Tampoco. ¿Usted no sabe si ninguno de los representantes de estas empresas que le he dicho que haya tenido usted contacto con ellos le refirió ningún contacto con doña Begoña Gómez ni colaboración con ella? Yo, con las veces que he tenido contactos con algunas de las compañías que usted menciona, nunca jamás hemos hablado de la actividad profesional de Begoña Gómez, ni de su cátedra, ni nada parecido. Nunca jamás he tenido conversaciones con estas entidades sobre la señora Gómez. ¿Usted tiene conocimiento sobre cómo funciona la cátedra extraordinaria que dirigía doña Begoña Gómez? No tengo conocimiento. ¿Tiene conocimiento que se utilizaba el correo institucional para funciones profesionales privadas? Con la venia de su señoría,
al hilo del objeto definido en esta pieza separada, si es la cuestión del nombramiento, a mi percepción, la someto a su señoría, se están preguntando cuestiones que exceden del nombramiento en 2018 y estamos tratando temas de 2020, octubre de 2020, con el nombramiento de la cátedra. Quiero decir, si el objeto es la ilegalidad en el nombramiento, este tipo de preguntas exceden del contenido en principio, y a mi humilde modo de ver, de la pieza separada que se hincó por auto de 10 de marzo. De ahí que en ese caso las preguntas, a mi modo de ver, no serían pertinentes. Señoría, ¿puedo al hilo? Todavía no le he dado la palabra, señora letrada. Mire, le voy a contestar al señor fiscal. Efectivamente, las últimas preguntas que ha formulado la señora letrada no son en concreto referidas a la investigación que está siendo referente a la pieza separada. Pero también es cierto que las diligencias previas de las que dimana la pieza separada se refieren a unos hechos que sí que son vinculados con las preguntas que está formulando la señora letrada. Si el testigo, como está manifestando, carece de conocimiento o ignora todo lo relacionado con esas otras preguntas, resulta que no aporta nada. Si a partir de ahora se considera que las preguntas que formule la señora letrada van en esa línea, yo las valoraré en el sentido de que tienen o no vinculación con los hechos que están siendo objeto de investigación, tanto en las diligencias previas como fundamentalmente en la pieza separada, como usted dice. Pues muy difícil preparar un interrogatorio así. ¿Perdón? Que es muy difícil hacerse cargo del hilo sobre lo que puede tratar. Disculpe, señoría. ¿Pero difícil para quién? ¿Para el testigo, para usted, para los letrados? Para los operadores y con la citación sobre el objeto de la pieza. Dicho lo cual, ya ha respondido su señoría. Bien, yo respeto la opinión del señor representante del Ministerio Público. Gracias. Pues, cuestión distinta es que sea compartida. Continúo con el interrogatorio y le voy a pedir, por favor... Ya está acabando, sí, señoría. No sé, no sabe lo que le voy a pedir. Le voy a pedir que vaya concluyendo, que es a lo que usted se ha anticipado contestándome. Lo que le voy a pedir es que se constriña a lo que está siendo objeto de investigación, en este caso. Si puede contestar a la pregunta. No recuerdo la pregunta que me había hecho en último lugar. Sobre si usted conoce que doña Cristina Álvarez utilizó su correo institucional para otras funciones que no eran las suyas propias del cargo. No lo conozco. ¿Usted ha estado presente en alguna reunión en la que se tratase la actividad profesional propia de doña Begoña Gómez? Señora letrada, mire, vamos a tratar de reconducir el interrogatorio en el sentido de que analicemos en concreto todo lo relacionado con doña Cristina Álvarez Rodríguez, tanto de su nombramiento, de sus funciones, de su relación con la persona para la que ha trabajado, pero no aquello que escape o ya no tenga vinculación con doña Cristina Álvarez. Adelante, si desea formular alguna otra sí, pregunta. Señoría, y también con un poco para centrarlo. Si resulta que doña Cristina Álvarez está adscrita al gabinete de presidencia, se ha dicho, y ha dicho usted mismo, que usted no la propuso, Secretaría General. Se ha dicho que tampoco, no recuerda si habló con Secretaría General. Usted dice que no es su iniciativa. ¿Cómo? Perdone, que no recuerdo si habló con la Secretaría General. Don Alfredo dijo que no recordaba si habló con Secretaría General sobre el cargo. Usted nos lo ha negado, ¿no? Sí. Usted nunca habló. Es que yo no la conocía, no conocía a la señora Álvarez. Permita la letra de que concluya la pregunta, por favor. Dice que se ha dicho que de gabinete de presidencia es el órgano y se ha dicho también por don Alfredo que no fue Iván Redondo el que solicitó la contratación de la persona eventual. Pues la pregunta es ¿fue Pedro Sánchez el que instó la iniciativa para la contratación para el nombramiento de doña Cristina Álvarez? Me
Me sorprende la pregunta. Mire, es que, le vuelvo a repetir, el testigo no tiene que manifestar las apreciaciones sobre las preguntas, se limita a contestarlas conforme a lo que él sepa o recuerde. Pues no me consta en absoluto lo que usted acaba de preguntar. Ha resultado muy tajante ahora mismo, porque ha dicho que no es Pedro Sánchez. Que no me consta, claro. ¿Usted conoce quién fue quien la propuso? Vuelvo a repetir de nuevo que no me consta quién tuvo la iniciativa para darle ese nombre a la persona que tenía la competencia para proponer su nombramiento, que era el vicesecretario general, tal y como ha explicado él también en su declaración. Pues, señoría, creo que ha quedado claro la respuesta. O sea que, ¿Y desea formular alguna otra pregunta? No desea formular ninguna más. Señor letrado. Por la defensa del señor Goyeche, con su venia no hay preguntas. Usted, señor letrado, que no le conozco hasta el día de hoy, sí, infiero que viene por la defensa del señor Barrabés. Correcto, señoría. Pues le voy a conceder la palabra a continuación por si desea formular alguna pregunta. Sí, muchas gracias, señoría. No voy a formular preguntas. Gracias. Ahora le voy a conceder la palabra al señor letrado de la investigadora. Ninguna pregunta. Y por último le voy a conceder la palabra al señor letrado de doña Cristina Álvarez. Ninguna pregunta por esta defensa, señoría. Bien, ahora le volvería a conceder la palabra a usted porque voy a formularle otra pregunta al testigo y por supuesto que va a tener usted la oportunidad de ser el último en formular preguntas si es que lo desea. Mire, a raíz de las contestaciones que usted ha emitido en las preguntas que le han sido formuladas hasta este momento, yo me veo en la necesidad de formularle otra pregunta. Dentro de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, además de don Alfredo González, de don Iván Redondo, que era el jefe del gabinete, de usted mismo y en su caso o en su alternativa del presidente del Gobierno, ¿quién tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez? Los eventuales, y por tanto Cristina Álvarez eran la iniciativa para su nombramiento, era de quien fuera a ser su responsable directo. ¿Y quién era su responsable directo? Que usted sepa, porque ya es algo que han transcurrido muchos meses en los cuales usted ha ostentado tanto la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno como el que ostenta, uno de los que ostenta en la actualidad, de ministro de la Presidencia, con lo cual no puede escapar a su conocimiento quién es la persona de la que es responsable doña Cristina Álvarez. Mire, yo nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades. A ver, no me conteste con evasivas, la pregunta es muy concreta. Además de las personas que le he dicho, ¿quién puede tener esa facultad? El que fuera responsable directo. Y le pregunto, ¿quién era el responsable? Desconozco quién era el responsable directo porque yo no estaba en la tarea que hacía la señora Álvarez, porque no era mi competencia, estábamos montando en ese momento. Que no le estoy diciendo que fuera su gobierno. competencia. Bien, vamos a ver. Pero aunque usted reitera que estaban, como usted ha utilizado el vocablo o el sintagma, montando el gobierno, es una tarea la que desarrolla, a la que usted se ha permitido el hacer un comentario tal como que es una función que se atribuía siempre a personas vinculadas con la correspondiente mujer del presidente del Gobierno, claro, que en cada momento existiera. Y ahora nos vamos a centrar, como les he sugerido a los señores letrados, a este caso concreto. Al instructor que se está dirigiendo a usted le resulta incomprensible que usted, como secretario general de la Presidencia del Gobierno, como ministro de la Presidencia, como conocedor de la existencia de las actividades que lleva a cabo la mujer del presidente del Gobierno, porque lo ha manifestado, que son notorias y de dominio público, que ignore quién es la persona de la que es responsable doña Cristina Álvarez Rodríguez. Pero yo le insisto, no sé por qué le sorprende, es que nunca fue mi subordinada. Es que aquí no le estoy preguntando si fue la suya, le estoy preguntando que me diga quién es. Ella trabaja, la señora Álvarez trabaja en un edificio en el que yo no he trabajado nunca, que es el edificio Palacio, como he respondido a preguntas de la letrada. En ese edificio hay personas que ejercen sus labores profesionales en el entorno más cercano tanto del presidente del Gobierno como de la familia del presidente del Gobierno.
Bueno, Yo pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración. Y como estamos en la sede de donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala, nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta. Y en concreto se lo voy a especificar, que averigüe, recabando de las personas que tengan la competencia vinculada tanto a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como al Ministerio de la Presidencia del Gobierno, de quién ha dependido y sigue, si es distinta o no la persona, doña Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Me ha entendido? Vamos a suspender la declaración. Le he entendido. Muchas gracias. Suspendemos la declaración. Vamos a reanudar la diligencia y le voy a preguntar al testigo si ha tenido la posibilidad de recabar la información que se le ha solicitado. Sí, en este rato he podido gestionar lo que me ha pedido como testigo y he hablado con el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y he hablado con la Secretaría General y me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al Gabinete de la Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría y que ya obra en autos, este certificado de la persona. ¿Y le ha facilitado los datos sin perjuicio de que nosotros lo constatemos en la sede judicial? ¿Los datos, perdón? Los datos concretos de esa persona sin perjuicio de que nosotros, si es así, si es como usted dice, lo constatemos en sede judicial. ¿El nombre se refiere de esta persona? Sí, Raúl Díaz. ¿Tiene segundo apellido? Sí, tiene segundo apellido, pero yo no lo recuerdo. Le voy a pedir, si en un brevísimo plazo, para no prolongar esto innecesariamente, se lo pudieran facilitar. Porque parto de la premisa de que efectivamente estará en la sede judicial o estará a punto de llegar, pero si nos vamos con el dato ya... Pues, como me han enviado los dos requerimientos de información que le han enviado a su señoría, me lo han enviado ahora mismo, si quiere lo compruebo ahora mismo. Pues si lo puede consultar, si es tan amable. Sí, señoría, en el por folio... Favor, por favor. Es que tengo el dato, era por... Señor letrado, si yo parto de la premisa de que también seguramente obren las actuaciones, pero si nos lo puede decir el testigo, es lo que estoy pidiéndole. Y si es tan amable... Raúl Díaz Silva, y hay un certificado que emitió el 6 de febrero de 2025 que consta en el procedimiento. Muchas gracias. Ahí en la información que usted ha consultado aparece cuál es su cargo y el lugar donde desarrolla las funciones. En el certificado que obra en autos consta como responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros en el complejo de la Moncloa. ¿Y el cargo? Esas son las funciones. ¿Y dónde responsable? Yo creo que ese es el cargo. Responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros en el complejo de la Moncloa. Pues muchas gracias. Como lo he dicho antes, señor letrado, le iba a conceder a usted la palabra por si a raíz de, o como consecuencia derivada de estas últimas preguntas desea usted formular. No hay ninguna pregunta, señoría. Pues muchas gracias. Vamos a dar por concluida la diligencia.